Bienvenido a una lección sobre cadenas de bits. Bit es la abreviatura de dígito binario, así que una cadena de bits cadena de dígitos binarios. Los dígitos binarios son simplemente los números 0 y 1. Aquí hay 4 ejemplos de cadenas de bits. El número de bits, que significa 0 o 1, en la cadena es su longitud. Las cadenas anteriores tienen longitudes 4, 1, 4, y 10 respectivamente. También podemos preguntarnos cómo muchos de los bits son 1. El número de 1 en una cadena de bits es el peso de la cadena, los pesos de los anteriores las cuerdas son 2, 0, 4, y 5, respectivamente. Una cadena de n bits es una cadena de bits de longitud n. Es decir, es una cadena que contiene n símbolos, cada uno de los cuales es un bit, 0 o 1. El peso de una cuerda hay un número de 1 en él. Bn es un conjunto de cadenas de n bits. Bnk es un conjunto de todos los n bits cadenas de peso k. Para dos ejemplos, B32 es el conjunto de todas las cadenas de 3 bits de peso 2, que es un conjunto con bit cuerda 011, 101 y 110. Tenga en cuenta que todos tienen una longitud de 3 y un peso de 2, B31 es un conjunto con todos de las cadenas de 3 bits de peso 1, que es un conjunto con las cuerdas de bits de 100, 010 y 001. Observe cómo la cardinalidad de ambos conjuntos es igual a 3. Y ahora consideremos dos preguntas de conteo. ¿Cuántas cadenas de bits tienen una longitud de 5? ¿Y cuántos de ellos pesan 3? En otras palabras, estamos preguntando por la cardinalidad de B5 y la cardinalidad de B53. Para encontrar el número de 5 bits strings es sencillo. Tenemos 5 bits, y cada uno puede ser un 0 o un 1. Así que hay dos opciones para la primera parte, dos opciones para el segundo bit, dos opciones para el tercer bit, y así sucesivamente. Según el principio multiplicativo, hay 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2 o 2 a la quinta o 32 cadenas de este tipo. Y esto debería resultarnos familiar, de la misma manera en que determinamos el número de subconjuntos de un conjunto dado. Así que la cardinalidad de Bn es igual a 2 la potencia de n, que es un número de cadenas de n bits. Ahora vamos a dejar de determinar el número de 5 bits cuerdas de un peso de 3, lo que es más difícil. Piensa en cómo podría empezar una cadena así. El primer bit debe ser un 0 o un 1. En el primer caso, es decir, cuando la cadena comienza con un 0, debemos decidir 4 bits más. Sin embargo, tener un total de 3 1, entre esos 4 bits restantes debe haber 3 1. Para contar todas estas cadenas, debemos incluir todas las cadenas de 4 bits cuerdas de peso 3. En el segundo caso, cuando la cadena de 5 bits comienza con un 1, todavía tenemos 4 bits para elegir, pero ahora solo 2 de ellos pueden ser 1. Por lo tanto, debemos mirar todos los cuerdas de 4 bits de peso 2. Así que todas las cadenas en B53 tienen la forma de 1B42. Una vez más, es una seguida por una cadena de B42, o si la forma es 0B43, que es un 0 seguido por una cadena de B43. Estos dos conjuntos son disjuntos. Así que podemos usar el principio aditivo, y establecer la cardinalidad de B53 es igual a la cardinalidad de B42 más una cardinalidad de B43. Este es un ejemplo de una relación de recurrencia. Representamos una instancia de nuestro problema contable en términos de dos casos del problema. Si tan solo conocieras el cardinalidad de B42 y B43, sin embargo, podemos repetir el mismo razonamiento. La cardinalidad de B42 es igual a la cardinalidad de B31 más la cardinalidad de B32. Recuerda, el B42 representa la forma de 1B42. Y B31 representa la forma de 11B32, y B32 representa la forma de 10B32. De manera similar, la cardinalidad de B43 es igual a la cardinalidad de B32 más la cardinalidad de B33. Y de nuevo, recuerda, B43 representa la forma 0B43, y B32 representa la forma de 01B32. Y B33 representa la forma de 00B33. Podríamos seguir aquí, pero esto debería ser lo suficientemente bueno. Recuerde, tanto B31 como B32 contienen cadenas de 3 bits, que vimos anteriormente en nuestro primer ejemplo, aquí abajo de la primera pantalla.
Y, por lo tanto, sabemos la cardinalidad de B32 y la cardinalidad de B31 son iguales a 3. Que estaría aquí, aquí y aquí. Y también debemos reconocer que B33 sería el conjunto con la cadena 111, y por lo tanto la cardinalidad de B33 es igual a 1. Sabemos cómo nos da esto. La cardinalidad de B42 es igual a 6, la cardinalidad de B43 es igual a 4, lo que pone a B53 en un total de 10 cuerdas. Recuerda, la cardinalidad de B53 es igual a la cardinalidad de B42 más la cardinalidad de B430. Pero si pensamos en esto por un minuto, los valores de 32 y 10 eran las mismas respuestas que encontramos en nuestras preguntas de contabilidad sobre subconjuntos de la lección anterior. Esto no es una coincidencia en absoluto. Cada cadena de bits se puede pensar o como código para un subconjunto. Representa los subconjuntos del conjunto A con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos usar cadenas de 5 bits, un bit para cada elemento de A. Cada bit de la cadena es un 0 si el elemento correspondiente de A no está en el subconjunto, y un 1 si el elemento de A está en el subconjunto. Recuerde, decidir el subconjunto equivalía a una secuencia de 5 votos sí o no para los elementos de A. En lugar de sí, ponemos un 1, en lugar de no, ponemos un 0. Por ejemplo, la cadena bits 11001 representa el subconjunto con los elementos 1, 2 y 5. Porque tendríamos el votos de sí, sí, no, no, sí para los 5 elementos del conjunto A, lo que de nuevo nos da un subconjunto con 1, 2 y 5. Del mismo modo, el subconjunto con 3 y 5 se codificará con la cadena 00101, que serían los votos de no, no, sí, no, sí, para crear el subconjunto con 5 y 3. Lo que realmente tenemos aquí es una biyección del conjunto de potencia de AB5. Ahora, para que un subconjunto contenga exactamente 3 elementos, la cadena de bits correspondiente debe contener exactamente 3,1. En otras palabras, el peso debe ser 3, contando así el número de 3 subconjuntos de elementos de A. Es lo mismo que contar el número de cadenas de 5 bits de peso 3. Y recuerda, el número de subconjuntos de un conjunto de tamaño n cada uno con cardinalidad k es igual a n elige k. Lo que significa que ahora también conocer la cardinalidad de BNK, que es el número de n bits cadenas de peso k también es igual a n elija k. Y vamos a verificarlo. Acabamos de determinar la cardinalidad de B53 fue de 10. Y vamos a comprobarlo para hacer seguro que obtenemos el mismo resultado determinando 5 elige 3. Y nota que 5 elige 3 también es 10. Así que, a partir de ahora, simplemente evaluar combinaciones para determinar la cardinalidad de cadenas de n bits de peso k. Espero que esto te haya resultado útil.